quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Muy buenas tengan todos, queridos estudiantes, la más cordial bienvenida a este inicio de semana. Seguimos muy enfocados en aprender cada día más para elevar nuestros conocimientos y con ello contribuir a los procesos reformadores de nuestra sociedad. Ya falta muy poquito para que volvamos a la normalidad y nos reencontremos en las aulas. Estamos ya preparados para nuestras clases que abarcan matemáticas, ciencias sociales e inglés. Hoy aprenderemos en matemáticas a graficar los ángulos complementarios. En ciencias sociales descubriremos los derechos consagrados en la Constitución de la República Dominicana.
y en inglés seguiremos hablando de la vestimenta, destacando el verbo usar, lo que se lleva puesto y el uso del presente progresivo. Soy su maestra Scarlett y junto con mis compañeros maestros nos preparamos para comenzar una nueva jornada. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Los parqueos de un estacionamiento en un centro comercial tienen forma triangular. El dueño se da cuenta que dichos parqueos no son suficientes para la cantidad de clientes que visita su centro comercial. Decide entonces llamar a un ingeniero arquitecto para que le diseñe más parqueos. Si fueras ese ingeniero arquitecto, ¿cómo harías para agrandar dicho estacionamiento? Para saber qué hacer en este caso, solo tienes que prestar atención a la clase del día de hoy. Será muy interesante. Te saluda tu profe Luz y estoy aquí para guiarte una vez más en tu aprendizaje de matemáticas para la vida. En el día de hoy vamos a trabajar buscando medidas de ángulos complementarios, utilizando esta vez el método gráfico. Anteriormente estuvimos buscando estos tipos de ángulos por los métodos de el despeje, sumas y restas y sistemas de ecuaciones. En este encuentro aprenderás a graficarlos. Sabiendo esto, podrás dibujar cualquier tipo de gráfico, diseñándolo con la medida exacta que debe llevar cada abertura entre las líneas. Para trazar las líneas que contengan ángulos complementarios, es necesario que tengas a mano los siguientes instrumentos: una regla, un compás, un transportador, y si está a tu alcance, por supuesto, tu cuaderno de matemáticas y un lápiz. Para poder iniciar con el desarrollo del contenido y obtener éxito en el proceso, es necesario que hagamos una retrospectiva de lo que fue la clase anterior, en la que hablábamos de los ángulos complementarios. Escuchemos esto. Un ángulo es la apertura formada por dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. El instrumento que se utiliza para medir los ángulos es el transportador. Un par de ángulos es complementario si la suma de la medida de sus grados es igual a 90 grados. Dos ángulos complementarios distintos son los que tienen medidas diferentes, pero la suma entre ambos mide 90 grados. Por ejemplo, dos ángulos agudos que miden 25 y 65 grados son ángulos complementarios distintos porque no tienen la misma medida y la suma de ambos mide 90 grados. Dos ángulos complementarios son iguales si miden 45 grados cada uno, ya que tendrán la misma medida y la suma entre ambos es igual a 90 grados. Dos ángulos complementarios iguales no consecutivos. Aquí tenemos dos ángulos de 45 grados.
que aunque no estén juntos, o sea, que no sean consecutivos, siguen siendo dos ángulos complementarios siempre que la suma entre ellos sea igual a 90 grados. Dos ángulos complementarios diferentes no consecutivos son dos ángulos de medidas diferentes, que al sumarlos, el resultado es un ángulo de 90 grados. ¿Listos? Ya tenemos refrescados nuestros conocimientos. Ahora vamos a graficar ángulos complementarios. Escribe en tu cuaderno los datos que te daré. Los primeros 3 pares de ángulos los vamos a graficar juntos. Luego, tú harás los demás. Por eso, debes prestar toda tu atención. Veamos primero los pasos que debemos seguir para graficar ángulos complementarios. Toma nota. Paso 1. Primero, con nuestra regla, trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta. Paso 2. A esta línea le trazamos una línea perpendicular. Tracemos una perpendicular a la línea recta. Paso 3. Luego, colocamos el transportador de manera tal que la parte inferior coincida con la primera línea que trazamos de forma horizontal y que la segunda línea pase por el 90 que tiene marcado dicho transportador. Te voy a repetir el paso 3. Luego colocamos el transportador de manera tal que la parte inferior coincida con la primera línea que habíamos trazado de forma horizontal y que la segunda línea pase por el 90, ese 90 que tiene marcado el transportador. Paso número 4. Marcamos con un puntito la medida del ángulo que nos dan en el ejercicio. Paso 4. Vamos a marcar con un puntito la medida que nos dan en el ejercicio. Paso 5. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que ya tenemos marcado. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que ya tenemos marcado. Vamos ahora al paso 6. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar a ese 90 que tiene el transportador. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar al 90 del transportador. Paso 7 y último paso. Nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de forma numérica. Y ya luego dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Te voy a repetir el paso 7. Nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos de forma numérica. Y luego dibujamos el semiarco con el compás, si lo tenemos, sino con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Hagamos ahora el primer ejercicio. Vamos a buscar el complemento de un ángulo de 75 grados. Si el ángulo mide 75 grados, ¿cuál sería su complemento? Para resolver este ejercicio, solo debes seguir los pasos que mencionamos anteriormente. Vamos a hacer este ejercicio con la forma gráfica. Entonces, vamos a encontrar la medida del ángulo que nos falta.
Empecemos. Con nuestra regla, tracemos la línea recta. A esta línea le vamos a trazar una línea perpendicular. Luego colocamos el transportador de manera tal que la parte inferior coincida con la primera línea que trazamos de forma horizontal y que la segunda línea pase exactamente por el 90 que tiene marcado dicho transportador. Marcamos con un puntito la medida del ángulo que nos dan en el ejercicio. Recuerda que es un ángulo de 75 grados. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar al 90 del transportador. Vemos que nuestro ángulo complemento mide 15 grados. Ya por último, nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos de forma numérica. Entonces, aquí podemos decir con toda propiedad que el ángulo que es complemento de uno de 75 grados es otro ángulo de 15 grados. Así podemos encontrar gráficamente el complemento de un ángulo. Ahora resolvamos juntos la situación que vimos al principio de la clase. Escúchala de nuevo. Los parqueos de un estacionamiento en un centro comercial tienen forma triangular. El dueño se da cuenta que dichos parqueos no son suficientes para la cantidad de clientes que visita su centro comercial. Decide entonces llamar a un ingeniero arquitecto para que le diseñe más parqueos. Si fueras ese ingeniero arquitecto, ¿cómo harías para agrandar dicho estacionamiento? ¿Te diste cuenta que aquí nos dan un buen dato? Nos dicen que los parqueos tienen forma triangular. Con esto sabemos que los ángulos que se forman en cada esquina de los parqueos son de 45 grados cada uno. Esto nos da la idea de agrandar el parqueo de forma tal que en el espacio donde cabía un vehículo, ahora quepan 2 vehículos. Para esto, solo tenemos que buscar el complemento de un ángulo que mide 45 grados, que es la medida de los ángulos que forma cada uno de los parqueos. Entonces, con nuestra regla, dibujamos lo que, según la situación planteada, podría ser un parqueo. Empecemos. Dibujamos una línea vertical. Tomamos el extremo superior izquierdo de la línea que acabamos de dibujar y colocando el transportador, medimos un ángulo de 45 grados y marcamos un puntito. Trazamos luego una línea recta en forma de diagonal que vaya desde la esquina hasta el punto que ya tenemos marcado. Te voy a aclarar lo que es una diagonal. La diagonal es una línea recta que corta en 2 partes iguales a un ángulo de 90 grados. Luego que tracemos dicha línea, colocamos de nuevo el transportador de forma tal que el eje de dicho transportador coincida con el vértice de esas 2 líneas, con la parte superior hacia abajo. Marcamos con eso un punto en un ángulo que sea complemento del que ya tenemos. Un ángulo que es complemento de otro es el que completa con este
un ángulo de 90 grados. Lo que significa que si ya tenemos la medida de uno solo, podemos completar 90 grados encontrando la medida del otro. Esto quiere decir que si los parqueos forman ángulos de 45 grados cada uno, entonces la medida del ángulo que nos falta será de 45 grados cada uno para formar ángulos de 90 grados. Y con esto diseñamos nuevos parqueos que ya no tendrán forma triangular, sino que ahora serán de forma rectangular. Y esto hará que en cada parqueo ahora puedan caber fácilmente 2 vehículos. O sea, que donde cabía un vehículo, ahora caben 2. ¿Cómo lo ves? ¿Viste qué fácil podemos resolver situaciones utilizando ángulos complementarios? Me imagino lo contento que estará el dueño de ese estacionamiento. Le hemos resuelto un problema. Si hacemos un trabajo tan ingenioso, siempre nuestros clientes estarán satisfechos. Ahora te voy a dar un dato que te servirá de vía alterna para graficar ángulos complementarios de forma muy sencilla. Escucha esto. Cuando tengas la medida de un ángulo para graficar su complemento, puedes primero buscarlo numéricamente y luego graficar según el resultado que obtengas. Para esto, réstale al 90 el ángulo que ya conoces y el restante será el complemento y luego grafícalo. Por ejemplo, si tienes un ángulo que mide 19 grados, resta 19 a 90 y di 90 menos 19 es igual a 71. 71 es el ángulo que complementa un ángulo que mida 19 grados. Luego grafica tus ángulos utilizando la regla, el transportador y, si es posible, el compás. Ya vimos que los ángulos complementarios son muy útiles en nuestras vidas diarias. Si los conocemos a fondo, nos damos cuenta que podemos hacer maravillas con ellos. Por ejemplo, si en una casa se quieren poner 2 ventanas del mismo tamaño en un mismo hueco, obligatoriamente hay que saber de ángulos complementarios, porque tendríamos ahí ángulos de 90 grados y cada ventana debe medir la mitad para que cierren perfectamente entre ellas. Y esto es un ejemplo de las infinitas aplicaciones que tienen estos tipos de ángulos en nuestro accionar. Hagamos ahora una actividad, cuestión de que con ella ustedes comprueben lo que han aprendido en este tema. Yo desde aquí les daré algunas preguntas y ustedes tratan de contestarlas de la mejor forma posible. Esta vez mis preguntas serían capciosas o, como diríamos popularmente, ganchosas. Así que presta mucha atención para que no caigas en el gancho. Primera pregunta. ¿Son los ángulos complementarios ángulos de 90 grados? Te repito. ¿Son los ángulos complementarios ángulos de 90 grados? No. La suma de ellos es que es igual a 90. Segunda pregunta.
Un ángulo que su medida sea igual a 90.5 grados no puede ser complementario de otro. Te voy a repetir. Un ángulo que su medida sea igual a 90.5 grados no puede ser complementario de otro. Cuidado si respondiste con un no. Debes responder con un sí. Tercera pregunta. Para graficar ángulos complementarios, no es necesario utilizar instrumentos geométricos como por ejemplo regla, transportador, compás. Te voy a repetir. Para graficar ángulos complementarios, no es necesario utilizar instrumentos geométricos como regla, transportador o compás. Y aquí, ¿respondiste con un sí? La respuesta a esa pregunta es no, porque claro, es necesario utilizar instrumentos geométricos para graficar cualquier tipo de ángulos. Mira, te voy a explicar algo que considero debes saber. Esto a propósito de las preguntas capciosas que acabo de hacerte. Cuando en una afirmación o pregunta hay un no, debemos analizar muy bien antes de opinar o responder, ya que en matemáticas, dos negaciones en una misma expresión se convierten en una afirmación de la primera negación. Te voy a repetir. Cuando en una expresión hay un no, debemos analizar bien antes de opinar o de responder, ya que en matemáticas, dos negaciones en una misma expresión se convierten en una afirmación de la primera negación. Tal vez, si Dios así lo permite, un día de estos les daré una clase sobre algunas reglas de expresiones matemáticas. Hoy, para la despedida, te traje una frase del legendario Pablo Neruda, la cual nos ayudará a tomar decisiones sabias en la vida. Escucha. Eres libre de tomar las decisiones que quieras, pero serás prisionero de sus consecuencias. Analiza bien esto. Por hoy se despide tu profe Luz deseándote un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.